Este besito es para ustedes y un beso grande, grande para todos los nenes que están siguiendo los cuentos de la nona Marcela. Hoy, nuevamente, un cuento de un autor que venimos siguiendo, que es Hans Christian Andersen, un autor de origen danés, quiere decir que nació en Dinamarca. Escribió muchos cuentos de hadas, pero de hadas no quiere decir que son las hadas con varita mágica, con bonete, cuentos de princesas de nenas, no. Son cuentos fantásticos, cuentos de cosas imposibles, de todos, de nenes, de nenas, de hombres, de mujeres. En realidad, estos son cuentos para niños, pero los cuentos fueron creados para todas las personas cuando no había televisión, no había cine, no había internet. Entonces los cuentos son para entretenerse, para aprender. Y si bien Andersen creó cuentos para niños, en realidad es para toda la familia. Este que vamos a escuchar hoy se llama El Ruiseñor. ¿Saben qué es ruiseñor? Es el nombre de un pajarito, de un ave, que canta hermoso. En el idioma de Andersen, en danés, este cuento, el ruiseñor, se llama Nattergallen. No sé si lo pronuncio muy bien, pero esa es la manera de llamar ruiseñor en danés. ¿Y saben cómo se le ocurrió? Lo escribió en un solo día, cuando fue de visita en Copenhague, la capital de Dinamarca, a un parque temático, un parque chino, que se había instalado y que mostraba las bellezas de la China, de los bosques y las flores y las bellezas de los parquecitos con aguas, con puentecitos, pececitos y claro, con tanta naturaleza vienen los pájaros. Así que cuando paseó por allí se le ocurrió esta historia. ¿Quieren escucharla? Es de 1834 y cuenta la historia de un emperador chino y un ave ruiseñor. ¿Pero saben un secreto? Andersen jamás viajó a la China. Se le ocurrió solo con visitar el parque. Qué interesante, ¿no? Vamos a escucharla. Antes de escuchar el cuento, quiero mostrarles cómo es un pajarito ruiseñor. ¿Vieron qué bonito? Muy bien, ahora sí. Ahora el cuento. Hace mucho, mucho tiempo vivía en la China un emperador que tenía un enorme palacio rodeado de un jardín lleno de flores y de plantas bellísimas. Junto al jardín había un bosque que llegaba hasta el mar. La gente acudía desde toda la China para verlo y también de países lejanos para admirar el palacio del emperador y su jardín. Pero lo que más maravillaba a los visitantes era un ruiseñor que cantaba solo al anochecer. El canto del pequeño pájaro era tan dulce que la gente se emocionaba al escucharlo y lloraba y reía al mismo tiempo. Muy pronto la fama del ruiseñor se extendió por todo el mundo y venían a escucharlo ricos y pobres, pescadores y campesinos, sabios y artistas. Todos lo conocían. Todos, menos el emperador, que un día leyó en un libro en el que se hablaba del admirable pájaro que vivía en su jardín. Asombrado, le preguntó al primer ministro si lo había visto. Y le dijo que no. Entonces les preguntó a sus consejeros. Y ellos le preguntaron a los cortesanos. Y estos al general del ejército. Y este a los soldados. Pero nadie sabía nada. Hasta que una humilde joven, una campesina que trabajaba en el palacio, dijo que conocía al ruiseñor y los guió hasta el árbol en donde cantaba el pájaro en medio del bosque. El emperador y su corte
quedaron encantados con los trinos del ruiseñor. El emperador le pidió que fuera a su palacio y que se quedara a vivir con él para cantarle todos los días. Y el pájaro aceptó. Pero un día el emperador recibió una sorpresa, un regalo, un ruiseñor mecánico a cuerdita, pero estaba hecho de oro y lleno de piedras preciosas. Estaba encerrado en una jaulita de oro muy brillante y cantaba una melodía exquisita. Entonces todos dejaron de prestarle atención al verdadero ruiseñor, que se puso muy triste y regresó al bosque de donde había venido. Claro, todos miraban al pájaro mecánico, que cantaba la misma melodía, pero como estaba cubierto de joyas, parecía más valioso. Hasta que un día el pájaro mecánico se rompió y no pudieron repararlo. Entonces el emperador se murió de tristeza. Recién entonces se dio cuenta que el verdadero ruiseñor había dejado el palacio. Ningún médico de la corte pudo curar al emperador y todos pensaban que se iba a morir. Sin embargo, una noche el pequeño ruiseñor se posó en la ventana del cuarto del enfermo y cantó como nunca lo había hecho. Al escucharlo, el emperador se curó y se disculpó por lo mal que había procedido. Se había portado muy mal, y aunque el ruiseñor no quiso volver al palacio, le propuso al emperador que si lo dejaba en libertad, él vendría todas las noches a alegrar su ventana. El emperador comprendió que si lo amaba de verdad, tenía que dejarlo ir, y que lo valioso no eran ni el oro ni las piedras preciosas, sino ese amor en libertad que le profesaba su ave. Así cada noche se posaba en una rama y cantaba para el emperador. Y colorín colorado, el cuento del ruiseñor se ha terminado. Quiero mostrarles algunas imágenes de dos cuentos diferentes, uno de antes y otro de ahora. El de antes son imágenes del cuento que leía el nono, mi esposo, cuando era chiquito. Y otras son de un cuento de la actualidad. Pero todas ilustran el cuento del ruiseñor. También quiero mostrarles ahora cómo se vería el pájaro, que era de verdad, frente al pájaro mecánico. Y ese lo saqué de internet para que nos imaginemos mejor cómo sería ver uno en serio y uno de mentira. ¿Y por qué la gente lo habría elegido al de oro? Y hasta tengo casitas para ellos por si no encuentran en dónde refugiarse.
También algunas veces hemos tenido en el patio, en nuestras plantas, algunos niditos y han puesto huevitos y nacieron pajaritos bebés. No se juega con la gomera, porque la gomera no es un juguete, es un arma. No hay que jugar a cazar pajaritos. Eso es muy triste, es muy feo. Fíjense, el rey como ni siquiera pudo ponerlo en una jaula. Para que cante feliz el pajarito necesitaba libertad. Por eso tienen alas, para volar donde ellos quieran. Y debemos respetarlas. Y así podemos gozarnos de su canto y de su libertad. Les mando un beso enorme y hasta el próximo cuento. Esta historia es tan famosa que se ha representado en ópera, en teatro, en televisión y en cine.